Hola chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra asignatura Ciencias Naturales. En esta mañana voy a iniciar con una pequeña lectura. Atención por favor para que reflexionemos y sigamos adelante, ¿ya? Dice así: sin esfuerzo de nuestra parte jamás llegaremos a la cumbre de una montaña. ¿Será cierto? Cierto. No te desanimes a mitad del camino, sigue adelante, porque los horizontes se tomarán amplios y maravillosos a medida que vayas subiendo. Pero no te engañes, porque solo alcanzarás la cima de la montaña si estás decidido a enfrentar el riesgo del camino. ¿Qué dicen ustedes al respecto, chicos? Tiene razón en la lectura, ¿verdad? Entonces tenemos que ser perseverantes, entusiastas y de conquista todos los días, y sobre todo ustedes conquistando los conocimientos, por favor, lo cual nos interesa a esta edad para que tengan las mejores armas a futuro y se desenvuelvan bien y logren sus metas y sueños como ustedes lo desean, y como también el éxito de ustedes es deseo de mi persona. Bien, niños y niñas, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a trabajar sobre el tejido epitelial. Ustedes saben, ya en la clase anterior dijimos que los tejidos animales se dividían en tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y nervioso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar sobre el primer tejido, que es el epitelial. Atención, por favor. El tejido epitelial está formado por un conjunto de células y se encuentra cubriendo a nuestro cuerpo externa e internamente, mis niños. Externa e internamente, ¿ya? Externamente formando la piel, ¿ya? Formando nuestra piel. E internamente formando los endotelios, los mesotelios. O sea, nuestro cuerpecito está protegido externamente e internamente por este tejido epitelial, ¿ya? Muy bien, este tejido epitelial entonces se divide en 4 subgrupos: escamoso o de células planas, cilíndrico, glandular y sensitivo, ¿ya? Muy bien. En esta imagen voy a aprovechar para explicarles qué quiere decir cada uno de esos tipos y por qué se dice sencillo, estratificado, ¿ya? Atención, los epitelios se dividen según la naturaleza de sus células, ¿ya? En 2 grandes grupos. Los simples, que están formados, así como está indicando, por una sola capa de células, y los estratificados o complejos, que están formados por 2 a más, o sea, varias capas de células, ¿ya? Una de las características fundamentales de este tejido epitelial es que tiene las células con gran capacidad de división o reproducción. ¿Ya, mis divinos? Por eso que cuando nosotros nos lastimamos, por ejemplo, la piel, de repente nos generamos una herida, una infección, ustedes habrán dado cuenta que si se ha cortado, se ha abierto esa piel, se ha lesionado, con el tiempo va a sanar, vamos a eliminar una costra y prácticamente se va a recuperar la piel. Eso es justamente gracias a su propiedad de división o reproducción celular, ¿ya? Tiene gran capacidad de división entonces. Aparte de eso, otra de las características importantes de este tejido epitelial es que, si ustedes observan esta imagen, las células están unos a continuación de otros, unos a continuación de otros, unos a continuación de otros, o sea, están pegaditos. ¿Eso qué quiere decir? Ya, es la segunda característica fundamental de este tejido epitelial. ¿Saben cuál es? Que carece de sustancia intercelular, chicos. Ustedes saben que un tejido está formado por células y sustancia intercelular, ¿verdad? Pero en el gráfico que les mostraba la semana pasada, había espacios vacíos. En este caso no hay espacios, ¿ven? Quiere decir que este tejido epitelial, de los 4 grupos, es el único que carece o no tiene sustancia intercelular, mis divinos. 2 características fundamentales del tejido epitelial acabo de mencionar, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Cuando dice escamoso o de células planas,
se refiere a esta forma, a la que estoy indicando, planas, ¿ya? Pero dice, ese escamoso se divide en sencillo y en estratificado. Sencillo y estratificado. ¿Eso qué quiere decir? Que el simple está formado solo por una capa, ¿ve?, de células. En cambio, el estratificado complejo por muchas o varias capas de células. Valga la redundancia para que quede claro, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son sus funciones de ese tejido? ¿Cuáles o de qué se van a encargar en nuestro cuerpo? ¿Ya? De la difusión, filtración y protección. Sobre todo protección, mis divinos, de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero aparte de eso tenemos el tejido epitelial en formas cilíndricos, cuyas células son cilíndricas, ¿ya? Como que otros son cúbicas, ¿ve? Otras son un poco alargadas, o sea, tienen las formas de cilindros, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su función de estos cilíndricos? Que se va a dividir en vibrátil, mucoso, en chapa. En chapa es así como el piso que vemos unos a continuación de otros. Vibrátil cuando tiene alguna modificación. Y mucoso quiere decir que se va a encargar de ¿qué? De que se mantenga húmeda esa zona, ese organismo, gracias a la secreción de moco, de mucus. ¿Ya? Muy bien. Esto sobre todo vamos a encontrar en ¿qué? En nuestro conducto digestivo, chicos. En el estómago, intestinos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su función? 1. La absorción de nutrientes, por ejemplo, en el intestino delgado. Movimiento y, por supuesto, protección. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de tejido epitelial glandular, ¿ya? El tejido epitelial glandular está formado por células que se encargan de la producción y secreción de sustancias. Producen y segregan sustancias, ¿ya? En nuestro organismo. Miren, se dividen en exocrinas y endocrinas. ¿Qué quiere decir? Exocrinas son aquellas que tienen secreción externa, o sea, fuera de nuestro cuerpecito, ¿ya? Y endocrinas cuando tienen secreción interna, es decir, segregan su producto ¿a dónde? A la sangre, ¿ya? ¿Cuál va a ser su función? Producción y secreción de sustancias, ¿ves? Por ejemplo, las glándulas epiteliales, ¿no?, exocrinas, las sebáceas, las que hace de que en nuestro oído externo se encuentre siempre el cerumen, esa cerilla que tenemos en el externo. También las sudoríparas, por ejemplo, son glándulas exocrinas, ¿ya? Endocrinas, sobre todo son aquellas glándulas que producen hormonas, pues chicos, hormonas, ¿ya? Muy bien. Finalmente tenemos al sensitivo. El sensitivo, sobre todo, nos permite diferenciar ¿qué? Olores. Y se va a encargar ¿dónde? ¿Dónde se va a encontrar? En las fosas nasales, formando el epitelio llamado epitelio olfativo. ¿Mis divinos? Muy bien. Por favor, concéntrense al observar, al ver las clases para que los entiendan, ¿ya? Pasemos al siguiente grupo de tejido, chicos, al tejido conectivo. Como su nombre dice, este tejido conectivo se va a encargar, ¿saben de qué? De conectar, de unir, de fusionar órganos, estructuras en nuestro cuerpo, ¿ya? Y copien pues los organizadores con esas anotaciones sintéticas. Obedezcan, mis divinos, para que les sea fácil repasar, ¿ya? Este tejido conectivo se divide en el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. El especializado va a estar formado por el adiposo, cartilaginoso, óseo y vascular, ¿ya? El propiamente dicho, el tejido conectivo propiamente dicho, vamos a encontrar en formas de laxo, fibroso, compacto y reticular. Estos se encargan de unir, conectar diferentes estructuras en nuestro cuerpo, sobre todo internamente, ¿ya? Y algunos se van a encargar de la fagocitosis, o sea, de absorber sustancias que vayan a perjudicar a nuestro cuerpo. Bien. Cuando hablamos del tejido adiposo, atención por favor, el tejido adiposo se caracteriza porque sus células son un poco esféricas, ¿ya? Cuyos núcleos
generalmente están al costadito. Si ustedes se fijan en la imagen, ¿ve? Este es el núcleo de esta célula y está al costadito. Y todo este espacio, ¿de qué estará lleno? A ver, en el tejido adiposo, ¿Qué estará conteniendo estas células? Contiene, chicos, grasa. En estas células es en las que están concentradas la grasa. El tejido adiposo, estamos hablando de nuestra grasita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, la característica fundamental de sus células del tejido adiposo es ¿cuál? Que su núcleo es generalmente al costado y está lleno de grasa, alberga grasa, ¿ya? Cada célula. Estas células, ¿qué nombre toman? Se llaman adipocitos, chicos, se llaman adipocitos, ¿ya? Muy bien. El tejido adiposo se puede presentar hasta en dos colores, blanco, normal, y pardo, ¿ya? Pardo sobre todo se presenta en los fetos, chicos. Su función principal, ¿cuál es? La de reserva energética y nutritiva, ¿no? Y protección. El tejido adiposo nos protege de lesiones, de golpes, del frío, chicos. Imagínense, si nosotros comparamos a uno de ustedes, bien delgadito, flaquito, de repente hasta hoy en día, ¿no? Consecuencia de la cuarentena, carencia, o de repente al revés. Por allí ustedes están gorditos, rechanchitos, y a los dos le damos una paliza con la misma fuerza. ¿Cuál de ellos sentirá más dolor? El flaquito, el delgadito, pues chicos, ¿no? Quiere decir que el gordito está protegido por mayor concentración de tejido adiposo, ¿ves? Entonces está protegiendo de lesiones, de golpes, ¿ya? Del frío igual. Yo, por ejemplo, soy friolenta, pero alguien que está cargadito de tejido adiposo va a sentir muy poco frío a pesar de que el tiempo tenga o esté con esas características, ¿ya? Muy bien. Pasemos al tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está formado por células llamadas condrocitos, ¿ya? Por células llamadas condrocitos. Sus células de este tejido cartilaginoso, estas células, van a tomar el nombre de condrocitos, ¿ya? Condrocitos. Si ustedes observan en estas imágenes, las células generalmente están juntas, ¿ven? En grupo de 3, acá está en grupo de A2, ahí también está de A2, en grupo de A2, ¿ven? Es una de las características de este tejido. Sus células generalmente están agrupadas o aglomeradas y a veces se encierran en una bolsita llamada condrocele. ¿Ya, chicos? Muy bien. Estos condrocitos, cuando son jóvenes, recién están en proceso de desarrollo, se llaman condroblastos. Estas ya adultas se llaman condrocitos, ¿ya? Muy bien. Este tejido cartilaginoso, ¿de qué se va a encargar en nuestro cuerpo? ¿Responsable de qué es? Se encarga de darle resistencia a nuestro organismo, elasticidad y sostén. ¿Por qué? Es que el cartilaginoso está entre los huesos, por ejemplo, en la unión de hueso a hueso, en nuestros dedos, en nuestras extremidades. Los huesos están unidos a través de cartílago, pues chicos, ¿no? Entonces eso va a hacer de que se cumplan estas funciones, ¿ya? Pero tenemos tres tipos de tejido cartilaginoso. ¿Cuáles son? El hialino, elástico y el fibroso, mis divinos, ¿ya? Atención, por favor. El hialino es el que abunda más. Se encuentra en los fetos, se encuentra en nuestras ternillas nasales. Cójanse la naricita, por favor, divinos, divinas, cójanse la naricita. Se estarán dando cuenta que la punta de nuestra naricita es cartílago, pues, ¿no? Es de tipo hialino, ¿ya? Aparte de eso, encontramos ¿dónde? En nuestras articulaciones. ¿A qué se llaman articulaciones? A las uniones de hueso a hueso, ¿ya? Bien, el tipo elástico, el tejido cartilaginoso elástico, tiene la propiedad de ceder, ¿no? O sea, de ceder en tamaño, pero también reducir su tamaño original. Por eso se llama elástico. ¿Dónde la encontramos sobre todo? La encontramos en el pabellón de la oreja, chicos. No digo oreja, porque no somos burros. En nuestro pabellón de la oreja, ¿ya? Elástico. También la encontramos en la epiglotis, por si acaso, ¿ya? Y finalmente el tejido cartilaginoso fibroso se encuentra en los discos intervertebrales, divinos. Discos intervertebrales. ¿Qué quiere decir, profesora, eso? Son las uniones de los huesos que forman nuestra columna vertebral. Se llaman discos intervertebrales. Muy bien, entonces por favor,
mis divinos. Copien adecuadamente en su cuaderno con sus anotaciones sintéticas. Vuelvo a repetir. Cuídense mucho, repasen. Tenemos que seguir creciendo en conocimientos y cuídense muchísimo. Hasta pronto.